El sistema del complemento es un conjunto de proteínas que circulan en la sangre y que al activarse proporcionan defensa contra agentes extraños. La activación del sistema depende del reconocimiento del agente como extraño y peligroso. Este reconocimiento se logra de diversas maneras: reconocimiento de PAMS, reconocimiento de falta de algo propio o reconocimiento mediado por anticuerpos. Se descubrió a finales del siglo XIX como un componente termolábil del plasma que aumenta la ozonización de bacterias por anticuerpos y permite que los anticuerpos destruyan algunas bacterias. Es un componente esencial en la respuesta innata, muy eficiente frente a gérmenes que han conseguido atravesar las barreras naturales de defensa como son la piel y las mucosas. Además, potencia en la acción de los anticuerpos como parte de la respuesta humoral. El complemento es especialmente importante frente a gérmenes gram negativos. Está compuesto de un gran número de proteínas plasmáticas diferentes que reaccionan unas contra otras para opsonizar patógenos, inducir respuestas inflamatorias para luchar contra la infección y destruir ciertos patógenos generándoles poros en la membrana. La mayor parte de los factores de complemento son proteínas plasmáticas y una pequeña parte de ellos son proteínas de membrana. El hepatocito es el principal productor de los factores del complemento. Los pasos tempranos para la activación del sistema de complemento consisten en el cribaje proteolítico de precursores inactivos que dan lugar a un fragmento grande, que se fija a la superficie del microorganismo y contribuye al clivaje del siguiente precursor inactivo, y un fragmento pequeño que se libera al medio y suelen tener propiedades proinflamatorias. Esta fase temprana de la activación finaliza con la formación de un complejo con actividad proteasa denominado C3 convertasa. C3 es el principal componente del complemento. Varios factores de complemento son endopeptidasas, enzimas que catalizan el corte de los enlaces peptídicos de las proteínas. Las endopeptidasas de complemento circulan en una forma inactiva llamada simógeno, en el cual no pueden cortar proteínas porque su sitio activo está bloqueado. El simógeno se activa cuando es cortado o cambia de conformación de manera que se expone el sitio activo. Algunos de estos simógenos se activan luego del reconocimiento del agente extraño, porque al interactuar con ésta se desbloquea su sitio activo por un cambio de conformación. La primera endopeptidasa activa puede cortar otro simógeno del sistema, activando una segunda endopeptidasa, y esta a su vez corta otro simógeno, conduciendo a una cascada de activación. Los productos finales de la cascada median los mecanismos efectores del complemento. Existen varios factores de complemento que no son endopeptidasas, sino que sirven para los mecanismos efectores o regulan la activación del sistema. La activación del complemento se lleva a cabo sobre la superficie de un patógeno a la cual los factores de complemento deben unirse covalentemente. Las consecuencias de la activación y fijación del complemento incluyen la lisis de los microorganismos o célula diana, opsonización con la consiguiente mejora de la fagocitosis y destrucción. Los productos difusibles de complemento activado provocan un incremento en la quimiotaxis sobre los fagocitos y funcionan como anafilotoxinas en el control de la respuesta inflamatoria. Amplificación de la respuesta humoral específica. En el sistema de complemento existen tres vías de activación que tienen distintas maneras de reconocer el agente extraño y peligroso. Estas son vía clásica, vía de las lectinas y vía alternativa. Las tres vías tienen reacciones iniciales distintas, pero todas conducen a la formación de una endopeptidasa llamada convertasa de C3, que corta el factor C3 en C3A y C3B. Luego de este corte, la cascada sigue por una vía común que culmina en la generación de moléculas que median tres tipos de mecanismos efectores, que contribuyen a eliminar el agente extraño: inflamación, opsonización y ataque de membrana. Al generarse la proteasa C3 convertasa, se une covalentemente a la superficie del patógeno donde rompen a C3 y generan grandes cantidades de C3b, molécula efectora principal del sistema de complemento, y C3a, péptido mediador de la inflamación. C3b con dos funciones: opsonina para la destrucción del patógeno por fagocitosis, equipados con receptores para C3b, se une a C3 convertasa para formar C5 convertasa. La vía clásica de activación del complemento. La vía clásica es activada por anticuerpos IgM o IgG, unidos a sus antígenos específicos. El factor iniciador de la vía clásica es C1, el cual está compuesto de tres subunidades. C1q es la subunidad que reconoce y se une al fragmento Fc de un anticuerpo IgM o IgG, que está en complejo con su antígeno.
C1R y C1S son los simógenos que se convierten en endopeptidasas. Cuando el complejo C1 se une al complejo antígeno-anticuerpo, las endopeptidasas se activan e inician la cascada. En la cascada de la vía clásica se activan los factores C4 y C2 para formar la convertasa de C3. C1Q. Los fragmentos Fc de los anticuerpos, así unidos a sus antígenos, se unen a los brazos de la molécula C1Q, que reclutará a C1R y C1S. La unión a C1Q de más de una porción Fc de la Ig es requerida para estabilizar el C1QRS. Este complejo C1QRS a su vez causa proteólisis de C4 en C4A y C4B y C2 en C2A y C2B. En este punto C4B y C2B formará un complejo que se situará en la superficie de la molécula dian. C1 continuaría con su actividad enzimática degradando muchas moléculas de C4 hasta que fuese inactivado por su inhibidor. Las moléculas C1Q no están asociadas al proceso de opsonización, dado que su función es ser la enzima que inicia la cascada clásica del complemento. C3A, C4A y C5A tienen funciones de anafilotoxinas, favorecen la degranulación de células cebadas liberando histamina. C4B se une de manera covalente a la membrana de la célula invasora o a un complejo inmune y a C2B en presencia de magnesio, formando la C3 convertasa de la vía clásica llamada C4B-C2B. La C3 convertasa tiene potente acción proteolítica sobre el factor C3, fragmentándola en C3A y B. La unión de C3B sobre la membrana en cuestión es un crítico elemento para el proceso de la opsonización por fagocitos. C5 convertasa. C5A degranula los mastocitos y libera sus mediadores intracelulares, y es también un factor quimiotáctico. El componente C5B se unirá a la membrana estabilizado por C6, en particular debido a la naturaleza hidrofóbica de C5B. La vía de las lectinas. Esta vía se activa cuando el factor iniciador reconoce manosa y otros carbohidratos de microorganismos que son PAMs. El factor iniciador es un receptor de reconocimiento de patrón soluble llamado lectina ligadora de manosa, que es parecida en estructura a C1Q y reconoce la manosa. Este reconocimiento activa dos endopeptidasas asociadas llamadas MASP1 y Q, que se parecen a C1R y C1S. También activan a C4 y C2 para formar la convertasa de C3. Vía alternativa. El factor C3 circulante se fragmenta por hidrólisis en C3A y B sin necesidad de enzima. Esta reacción es muy lenta, pero sucede todo el tiempo. El poco C3B que se puede formar enlaces covalentes con proteínas de la superficie de microorganismos, pero no de células propias porque éstas tienen factores inhibidores que lo impiden. Por lo tanto, la vía alternativa no se inicia por reconocimiento de algo extraño, sino por falta de algo propio. Los mecanismos efectores del complemento. Los fragmentos generados en la vía común median tres tipos de mecanismos efectores: la inflamación, opsonización y el complejo del ataque de membrana. En la inflamación, los fragmentos C3A y C5A son moléculas mediadoras. Los leucocitos tienen receptores para estos fragmentos. Al unirse C3A y C5A a sus receptores, se induce activación de los leucocitos, vasodilatación, aumento de la permeabilidad capilar, quimiotaxis y secreción de otros mediadores de inflamación. En la opsonización, C3b y algunos otros fragmentos derivados de este son capaces de opsonizar a partículas para facilitar su fagocitosis. Los fagocitos tienen receptores para C3b. El complejo de ataque de membrana. El fragmento C5b se une a la superficie del microorganismo y recluta los factores C7, 6, 8 y 9, que juntos forman el complejo de ataque de membrana. Muchas unidades de C9 son reclutadas y forman un polímero de forma cilíndrica que forma un hueco en la membrana del microorganismo, dañándola y propiciando su muerte.